Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy 2 de noviembre, ya el último video del especial de Halloween en el canal de One Podcast. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Onan. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí para poder conversar sobre pues estas historias que muchas veces nos inquietan a todos en nuestras vidas. Hay algunas historias que muchas personas cuentan que les ha pasado a ellos o que a otros amigos, pero en realidad, ¿qué tan bueno es creer en estas cosas? Bueno, el hecho es de que uno a veces es muy escéptico en las historias que escucha de las demás personas, principalmente de los abuelos, de los bisabuelos o los papás de uno. Sin embargo, cuando ya uno tiene experiencias un poco parecidas o similares, uno llega a la conclusión de que las historias que han venido contando las demás personas en cierta forma son reales, basta que uno tiene experiencia. Entonces uno llega a ese momento de poder comprender este tipo de situaciones que pasan en la vida de uno. Particularmente, pues eso es muy comentado por las demás personas, ¿va? Y en lo personal, ¿qué historia nos podrías contar? Bueno, fíjate que, bueno, de hecho yo, si tú pues bien sabes, la formación mía es el área de ciencias sociales, de hecho es más el contexto histórico. Y pues por mi parte yo lo que he estado haciendo es como investigando sobre la historia de Santa Rosa de Copán en diferentes aspectos que se ha ido desarrollando en nuestra ciudad y particularmente pues hemos ido identificando que Santa Rosa tiene lugares bien enigmáticos, ¿va? Lugares que en cierta manera muestran actividad paranormal. Históricamente pues le hemos venido escuchando de muchas personas que han vivido en Santa Rosa y que estos lugares en cierta forma han dado de qué hablar por las diferentes actividades que se han visto, seres o fenómenos paranormales que en cierta forma pues han puesto a la población en esa situación de riesgo o de terror o de miedo, algunas no creyentes, otras creyentes. El punto es que al final Santa Rosa de Copán tiene mucha cultura en todo aspecto y principalmente en la parte de los fenómenos paranormales. Fíjate que un amigo me mandó por correo una historia que quiero contarte. Esta historia, pues obviamente basada en hechos reales, algo que a él le sucedió aquí en Santa Rosa de Copán siempre. Pues mira, él se llama Ricardo Orellana y actualmente vive en Dallas, Texas, Estados Unidos. Y él contó de que una vez, cuando se iba la energía en el barrio donde él vivía en el barrio San Martín. Siempre que se iba la energía, todos los amigos, los vecinos se reunían para contar cosas de terror en la casa. Y llegó al punto de que la abuela de él también contaba algunas historias y contaba la famosa historia de un caballo con Ujú. cadenas que pasaba en las calles en la noche. Pues él cuenta que esa noche él se quedó con la hermana y se fue la energía. Entonces él estaba como pensando en esa historia que se podría llegar a suceder. Pues se va la energía, eran como las 12 de la noche y él estaba pensando en esa historia cuando de repente empieza a escuchar un caballo. Entonces Sí. fue algo como sobrenatural que él pensó y todavía sucedió. Entonces dice de que él escuchó el caballo y la hermana estaba con una candela leyendo. Entonces él se levantó, se fue a la ventana y la ventana tiene una cortina. Entonces él dijo, cuando pase, voy a abrir la cortina para ver qué es lo Sí. que está pasando en la calle. Pues dice que cuando el caballo iba cerca, él agarró la cortina y se quedó esperando para llegar el momento, ¿va? Entonces dice que él escuchó el respirar del caballo y cuando rebuznaba y como que el caballo estaba esperando que él abriera la cortina. Entonces dice que él no tuvo valor de abrir la Ajá. cortina. Entonces dice de que cada vez que pasaba por ahí le pegaba una patada al poste de luz, que el poste de energía que está ahí en la calle. Pero dice que esa vez por alguna razón él no pudo abrir la cortina, no pudo ver qué era. Entonces la pregunta ahí sería, ¿qué hubiera pasado si él hubiera abierto la cortina y hubiera visto del otro lado? Entonces dice de que solo escuchó las cadenas cuando se fue, escuchó las cadenas y siguió caminando y se acostó y se puso a rezar. Entonces el día siguiente la hermana le contó y le dice la hermana, no, si yo me di cuenta que vos te levantaste y que no dijiste nada y de ahí te pusiste a rezar. Entonces Ujú. ella tampoco tuvo valor, dice, de ni siquiera moverse. Entonces esa es una historia bastante interesante que le pasó a él
Y yo he escuchado varias de caballos aquí en Santa Rosa. Sí, de hecho es bien común el hecho de escuchar así sobre el caballo y Ajá, sin sobre el jinete cabeza. que anda ahí en el caballo, que es un jinete oscuro. Fíjate que en el caso de nosotros, te voy a contar unas historias que son familiares, ¿va? En la década de más o menos de los 70, sí, como más o menos en la década de los 70, le sucedió a mi abuelo. Lo que te contaba yo que en el puente del barrio Dolores, que está antes del supermercado del Detalle, ese es uno de los puentes más antiguos de la ciudad de Santa Rosa. Sobre él pues, está la quebrada, que es la quebrada del Salto, que le conocen, ¿va? Pues sobre este puente se han dado muchos acontecimientos bien extraños, ¿va? En la década de los 70, como te cuento, mi abuelo en aquel momento él era militar. Él muchas veces prestaba servicio aquí en Santa Rosa de Copán y a veces lo asignaban al batallón de Cucuyagua, Copán, o a veces a la entrada a Copán. En una ocasión él venía casualmente de aquí del centro de la ciudad con mi abuela. En entonces ellos, obviamente, pues una familia joven, recién formada. Y cuando ellos iban caminando, de hecho, dice mi abuelo, según me contó en aquel momento, básicamente eran como entre 10 y 11 de la noche, no era tan tarde. Pero en aquellos momentos no había mucha energía eléctrica, como cuenta la historia de tu amigo, ¿va? Había la energía se cortaba a las 10, 11 de la noche, se cortaba en Santa Rosa de Copán porque la planta de energía era de carbón. Cuando él iba caminando por ya cerca del puente, él miró que se apareció una figura un poco extraña, un hombre de una estatura de unos 1,80 más o menos, con sombrero, solo que no se le miraba el rostro, solo la figura oscura. Cuando él iba caminando, pues él dice que a esta orilla de la calle estaba la figura del hombre. Él comenzó a sentir aquella presencia un poco fuerte, negativa. Entonces le dijo a mi abuela que se pasara al otro lado sí, pero al lado izquierdo de él, y que él se iba a quedar del lado derecho. Y ella le preguntó por qué, y él solo dijo, no, solo pasate a este lado. Dice mi abuela que ella pensó que era por cuestiones de celo, porque ella realmente no sintió nada, pero él dice que él sí sintió la presencia, y cuando pasaron a la parte del hombre, él solo dijo, no vas a voltear a ver a ningún lado, solo mira al suelo. Y ella miró al suelo y él también, y siguieron caminando. Cuando cruzaron el puente y llegaron al otro lado, ya llegando a la casa donde ellos vivían en el barrio Dolores, él le dijo, mira, la presencia que vimos ahorita no era humana. Probablemente le dijo, era el diablo. Le dice, yo sentía que horrible. Entonces, ahí dice que entonces mi abuela se sintió mal, pues se sintió débil y un poco, o sea, ella ya se asustó. Pero él dice, tuvo esa situación de que el humano te puede reaccionar de varias formas, pues. Una, o toma valor en la situación y afronta la situación de terror, o la otra se paraliza por la situación, va. Y eso fue lo que a él le ocurrió ahí, va. En el barrio Dolores, precisamente, muchas personas se van a contar historias sobre ese puente. Hay otro vecino que él tomaba antes mucho. Entre ese puente y el antiguo cruce de Gracias, antes había un burdel muy famoso que le conocían aquí en Santa Rosa, que le llamaban la Bahía Azul. ¿Cómo le llama? La Bahía Azul. La Bahía Azul. Entonces casi toda la gente de la ciudad o del barrio Dolores, todos iban ahí pues por buscar mujeres, ¿va? Por contratar servicios sexuales. Uno de los vecinos venía, dice que ya venía tarde, 12 de la noche, y venía bien tomado eso. Y venía llegando al puente y se le apareció la imagen de una mujer, la figura de una mujer. Lo que él hallaba extraño es que cada vez que él se acercaba a la mujer, la figura iba creciendo más y más. Varia gente ha visto a esa mujer ahí. De hecho, él me dijo que a esa mujer se le conoce como la sombra de la muerte. Juela. Porque tiene esa característica que cada vez que la persona se le acerca, la mujer va creciendo, la altura se va haciendo más grande. La cosa es de que él miraba que él iba caminando y la figura iba creciendo. Entonces dice que él se acordó de la historia. Se acordó de eso, de que era la famosa sombra de la muerte.
Pero él dice que iba totalmente borracha, pero aún así tuvo miedo. O sea, dice, iba totalmente ebrio, pero tuvo miedo. Entonces se pasó al otro lado de la calle para tratar de evadirle y pasar un poco más de lejos. La cosa es de que dice que cuando él cruzó el puente, la figura lo seguía. Entonces él siguió caminando hasta que llegó a 3 cuadras del puente, que era donde él vivía, y la mujer seguía detrás de él. De que él se encerró. Él se encerró y comenzó, dice, a rezar, pues. El hombre dice que se le fue la violencia en ese momento, pues. Entonces, como te digo, Santa Rosa de Copán tiene varios lugares. Está ese del barrio Dolores, ese puente. Está la Casa del Susto, que comúnmente casi todo el mundo lo conoce, que está en el sector de los Naranjos. Está la vuelta del sector El Duende, la vuelta allá para bajar al del derrumbo, que también es donde has visto que han ocurrido muchos accidentes. También está lo que es la calle, arriba de la Cámara de Comercio, toda esa calle hacia llegar a la Plaza Saavedra. Y dentro de ese otro lugar también, dentro de eso también está el antiguo Cruce de Gracias. En todos esos lugares normalmente siempre han aparecido y la gente te va a contar, aún en las generaciones actuales, las personas que viven en esa zona, las actividades paranormales que normalmente se viven en ese sector. Es interesante porque uno pudiera, o si fuera muy adicto al tema de los temas paranormal, pudiera visitar estos lugares seguido y quizás de repente vivir este tipo de situaciones. Fíjate que hay otro, me enviaron otro email con otra historia. Este es un tipo que vive aquí en Santa Rosa. Él fue compañero mío en la universidad y se llama Carlos Martínez. Él me contaba de que una vez él iba para la casa y siempre lo perseguían unos perros que eran de los vecinos, pero los perros lo pateaban así y lo rasguñaban, pero de forma amigable, va jugando con él. Entonces dice que una vez se fue a una fiesta, llegó tarde, como a las 2 de la mañana a la casa, y esa calle de ahí es oscura. Y cuando iba llegando a la casa, empezó a sentir a los perros, pero los perros no hacían bulla. Entonces dice que él los miraba, que eran los mismos perros de siempre. Pues en una de esas él tocó a uno de los perros, así como saludando. Y en lo que lo toca, se desaparecen todos los perros y se queda con la mano en uno de los perros. Y él inmediatamente queda paralizado, no le podía quitar la mano de encima al perro. Y dice que el perro era como canguro, o sea, solo tenía las patas de atrás y las de enfrente no las tenía. Y estaba parado. Entonces dice que él se quedó totalmente paralizado y le empezó a doler la cabeza. O sea, yo me asusté cuando estaba leyendo la historia, le empezó a doler la cabeza. Y el perro con la misma siguió saltando y se fue así. Se fue y se desapareció en la sombra, ¿va? Y dice que él cuenta de que el tiempo lo sintió súper largo y que él había visto el teléfono antes ya para llegar y eran las 2 de la mañana y cuando volvió a ver el teléfono eran las 3 de la mañana. O sea que estuvo 1 hora paralizado y no sabía. Y era como a 3 casas ya para llegar. Entonces dice que llegó a la casa y cayó desmayado dentro de la casa. ¿Qué barrio? En el barrio Dolores. Y que los papás empezaron a ver qué es lo que le pasaba y tuvieron que llamar a alguien que buscara remedios para... Pero dice que pasó varios días pensando en eso y de ahí no lo dejaron volver a salir así a esas horas de la noche. Sí, de hecho, bueno, como te digo, o sea, Santa Rosa tiene lugares muy, muy controversiales que uno lo hacen pensar. Cuando uno sale, probablemente en la noche, siempre va pensando en ese tipo de cosas, ¿va? Por ejemplo, a veces yo viajo de noche. Y por ejemplo, Santa Rosa de Copán, en algunos puntos del municipio también son lugares bien sobrenaturales, ¿va? Uno de estos es la salida, la Vuelta del Duende. Comúnmente ahí casi pasan muchos accidentes y casi todos son de noche, si te has fijado. O sea, sean carros livianos, ya sean transporte pesado. Yo le he escuchado a la gente ahí alrededor y uno de ellos una vez me comentó, que de hecho es familia mía, que básicamente dice que cuando él iba conduciendo el vehículo, en la mera vuelta, dice se le cruzó un niño. ¿Un niño? Un niño. Pero dice que es un niño pequeño, como menos como de 1 año, algo así. Porque dice que es como un niño que apenas como que gatea o camina.
Entonces dice que él lo evadió y con la misma siguió, porque en realidad él pensó que era un niño que se había, de las casas vecinas que se había salido. Y siguió más adelante, dice, pero no se percató de que era algo diferente. Dice que era temprano, eran como las 10 de la noche. Y él continuó, dice, y más adelantito, dice, como que 10 metros se le volvió a cruzar el niño. Entonces ahí sí ya no lo pudo escribir. Y él se accidentó. ¿Va? Entonces, él y los acompañantes salieron del vehículo y llegaron a la carretera, porque el carro se fue a la pequeña hondonada que estaba a mano derecha. ¿Va? Pero dice que desde entonces él no volvió a salir por esa calle a esas horas, pues, porque había escuchado varias veces ese tipo de historias, pero él nunca le había pasado hasta esa vez que le pasó. Otra vez otro amigo viniendo de Liguito para Santa Rosa. Dice que él venía seguido a Santa Rosa en la noche, por venir a pasear y venir a comer o a bailar. ¿Va? Pues dice que venía en el río, venía del desvío para Santa Rosa y se encontró ahí antes del puente a una mujer que venía con un niño en los brazos. Y él se paró y le dijo que para dónde iba. Y ella le dijo, no, mira que voy para Santa Rosa a buscar un médico porque el niño lo llevo enfermo. Pero el niño sé que era un niño pequeño. Entonces vino y le dijo, mire, yo voy para Santa Rosa. Eran las 9 de la noche. Entonces subió la muchacha y se fue. Y dice que él iba como platicando con la muchacha, pero no miraba lo raro que la muchacha no conversaba, solo iba callada. Cuando él iba llegando aquí a la vuelta esta del duende, cuando ya él voltea a ver a la cabina, ya no iba nadie. Ya no iba nadie. Entonces él se estacionó a la orilla de ahí donde están como unos pequeños comedores enfrente. Y la gente que de ahí lo conoce, entonces él entró como loco. Entonces la gente de ahí llamaron a la familia de allá de la aldea, vinieron, lo recogieron y se lo llevaron. La cosa es de que la misma familia cuenta que hubo un tiempo que él estuvo como loco, pues, perdido. La cosa es que él, cuando estaba en el cuarto, él se tapaba de pie a cabeza, porque decía que miraba a la mujer ahí en la puerta del cuarto. ¿La miraba ahí parada? Él la miraba. Estuvo como 2 meses en ese proceso. De hecho, lo llevaron de curas, le llevaron pastores para orar por él y todo ese proceso. Pero pasó un largo tiempo en esa situación. Fíjate que hay otra historia que normalmente este tipo de historias de actividad paranormal se escucha bastante en las aldeas, más que todo en las zonas rurales, pero son más creíbles por el hecho de que no hay energía, de que son calles baldías, calles solitarias. Las cajas son solitarias muchas veces en estos lugares. Fíjate que hay una historia de una señora que es bien famosa y que se contó en la universidad incluso. Y fíjate que esta señora, ella dice que asegura que vio al diablo, ¿ah? Entonces dice de que el diablo le pegó con un palo en esto del cachete, nadie le creía. El día siguiente amaneció con la herida. Y ella incluso cuando cuenta, ella tiene la herida. Fíjate que fue tan grande ese acontecimiento que incluso hicieron un análisis, hicieron un estudio ahí en esa zona. Y ella después no quería dar explicaciones de lo que había pasado, pero ella dice de que el diablo le pegó y que él tenía como chajazo, por decirlo así, aquí en la parte del cachete. Y fíjate que ese tipo de historias donde ya pasan a esa parte de agredirte físicamente, ya es el otro nivel, pero es bien interesante ver por qué razón a ciertas personas les sucede eso y a otras no. Porque a las personas que no creen es bien raro que les pase, y las personas que tienen como temor de que les suceda son las primeras que les sucede muchas veces. Es probable. Yo más bien pensaría que sería al revés, que las personas que tienen temor probablemente no les pase porque ya han vivido ese tipo de situaciones, ¿no? Y a otras obviamente también, y a las que no creen en los momentos les pasa por el hecho de que al final, pues recordar que se dice que muchas veces los fantasmas tienen que ver con la parte en la parte bíblica se habla sobre el concilio de los cielos. No sé si has escuchado hablar de este tema,
donde en el cielo hubiera una batalla entre Dios y el diablo y sus ángeles, man. Y que el castigo para Satanás y los ángeles de él fue haberlos enviado a la tierra y que nunca iban a poseer un cuerpo físico, a diferencia de los que estuvimos allá, pues en el concilio, pues a favor de Dios, ¿va? Y ese castigo, como es un castigo eterno, obviamente ellos iban a estar solo en presencia espiritual y ellos a raíz de ese castigo han tomado como la misión de poderse vengar del ser humano a través de este tipo de actividades, pues, a través de posesiones demoníacas, a través de fantasmas, a través de situaciones paranormales, una forma pues mística o como dijimos, espirituales, como para poder hacer de que el ser humano en cierta manera pues les tenga temor, algo otros tengan el interés o la curiosidad de querer hacer pactos, por así decirlo. Cuando nosotros estábamos pequeños, teníamos un amigo que el trabajo de ellos era vender artesanías en las calles de aquí de Santa Rosa. Y tenían a un amigo, a un señor que les jalaba las cosas de un lado a otro en una carreta. Y fíjate que Sí. cuando él falleció, siempre todas las noches escuchaban la carreta como que él era el que andaba todavía trabajando. Entonces ahí es donde ellos dicen de que las almas quedan en pena o que muchas veces no saben si al fallecer ellos se dieron cuenta que en realidad fallecieron, dependiendo del tipo de muerte que hayan tenido, si fue una muerte muy trágica o muy imprevista. Entonces ellos dicen que hicieron oraciones y esas cosas y que al final se quitó, pero ellos escuchaban siempre el... Sí, no sé si tú has escuchado de que normalmente en esta fecha del 2 de noviembre se le da a los muertos, se les da permiso de poder salir, ¿Se les da permiso? de poder salir del mundo de los espíritus y poder visitar a los familiares. De hecho, eso hay una pequeña referencia, no sé si lo has visto vos en la película de Coco. No. Ok, lo que te quiero contar es que normalmente el Día de los Muertos se celebra porque es una tradición prehispánica, con el objetivo de poder recordar a nuestros familiares difuntos y poderlos estarles recordando de que aún a pesar de que ellos están en las culturas prehispánicas se le llamaba Xibalbá o se le llamaba Mitlán, que es como lo que comúnmente hoy conocemos en la religión cristiana como el mundo de los espíritus o como el purgatorio, que son lugares donde van las almas a esperar pues el día de la resurrección, ¿va? Ujú. El punto es de que en las creencias prehispánicas también existía este tipo de nivel espiritual o lugar espiritual donde van las almas y que obviamente pues en en el Día de los Muertos se les daba ese permiso de poder visitar a sus familiares para poder convivir con los familiares y a raíz de eso es que venía el hecho de que en el 2 de noviembre se hace la celebración de que se hacen los altares, se va y se limpian las tumbas, se mejoran, se les hace ahí. Y no sé si recuerdas que antes los viejitos ponían como comida, que era verduras ancochadas y chilate y ayote con miel en el techo de las casas. Porque se decía de que llegaban los familiares muertos y comían de esa comida, ¿va? Era parte de la tradición. Yo particularmente, pues, hubo un tiempo que lo estuve conviviendo en Guatemala con algunas familias. Y una señora un día me comentó una experiencia paranormal muy rara, pues. Ella, la señora que me lo contó, una señora que yo le creí porque era una persona muy formal en su manera de hablar y en su forma de ser. Y muy escasamente tenía bromas con alguien, pues. Entonces, un día me estaba contando de que cuando ella era un poco más joven, el esposo de ella tomaba mucho. Pero normalmente el esposo siempre sabía llegar entre 10 y 12 de la noche a la casa. Y eso se levantaba, le daba cena, él cenaba y se acostaba a dormir. Y ese era el rol del señor cuando llegaba ebrio. Pero no llegaba él a pelear ni nada, ¿va? Dice que en una ocasión, casualmente en estas fechas, ella estaba esperando que llegara el esposo. Y resulta de que ella comenzó a escuchar, dice que hablaba gente afuera en la calle, como a eso de las 11 o 12 de la noche. Y dijo, y bueno, ella dijo, bueno, ahí viene mi esposo. Y dijo, viene con alguien, viene platicando. Dice que ella salió a verlo. Y cuando se abrió la puerta, dice que iba una procesión de personas. Progresión. Una procesión. Y todos llevaban una candela blanca.
Dice, mire, me dice, lo raro, me dice que yo miraba, me dice que todos iban vestidos de blanco y iban en dirección del parque, me dijo, al cementerio. Y todos iban rezando, me dice. Y iba a quedar procesión, me dice. Yo no me asusté para nada porque dije yo que era una procesión esta hora. Ella imaginó que era alguna actividad de la iglesia católica. No pensó en otra cosa. Posteriormente dice que uno de las personas se le acercó y le dio una candela y ella se quedó con la candelita. Pero al final de la procesión, dice, iba un personaje pequeño con una capa negra encima. ¿Sí? No se le miraba el rostro, no que iba encima. Lo raro es que en el caminar de todas las personas, tú sabes que cuando uno camina, asienta el pie primero el cacañal y después la planta. Ajá. Y uno hace esto, ¿va? Sí. Pero que lo raro que ella escuchaba que la forma en que estos caminaban eran así. Como que eran pezuñas. Sí, como que solo ponían el calcañal, no ponían todo el pie. Pero el último personaje, que el que llevaba la capa, dice que ese no caminaba. No le miró a ella que llevaba pies, dice. O sea, ella miraba que iba como casi por el aire. Pero ella pensó que era cuestión de ella, que era porque tenía sueño. La cosa es que ella llegó, se entró, pasó la procesión, ella entró, se sentó en la mesa, a seguir esperando al esposo y puso la candela en medio. Pues llegó el esposo, dice, como a los 10, 15 minutos. Todavía él le preguntó si había visto la procesión, él le dijo que no había visto nada. Y vino ella, le sirvió cena, cenaron y pues se acostaron. Dice. Hasta él le preguntó ¿por qué la candela? Y yo, no, de la procesión que venía me puse la candela. Pues lo raro es que al día siguiente que ella se levantó, en lugar de la candela lo que había era un hueso. Un hueso. Un hueso. Entonces ella me dijo, mire, me dijo, yo jamás olvido esa experiencia, me dijo. De eso, me dijo, que me pasó esa noche, me dijo. Y después me dijo, ya preguntándole yo a mi mamá, me dijo mi mamá que eran las ánimas. Pucha, pero un hueso en vez de una candela. Sí, entonces me dijo, eran las ánimas, me dijo que tenían, como era el Día de los Muertos, no tenían permiso de salir, me dijo. Y aquí hay una leyenda bien famosa en Santa Rosa que es de la carreta. Una carreta La carreta fantasma. Ajá, de que se escucha. Se supone que en estas fechas es que sale y que tiene que ver mucho con eso. Bueno, hay diferentes religiones que tienen bastantes rituales o diferentes misas que, bueno, en cierta parte hay que respetar, pero también son bien interesantes saber por qué pasa. Por ejemplo, en África hay una parte de África que tienen un ritual que sacan a los muertos de las tumbas para que ellos puedan hablar con las personas, con los familiares. Entonces hay un video famoso que un niño está sentado y a la par está la abuela, pero el puro cadáver y el muerto lo toca, o sea, el cadáver se mueve y todavía le hace así con el dedo para que el niño voltee a ver y el niño se asusta. Entonces hay diferentes rituales, por ejemplo, pero ya tiene que ver bastante con brujería, porque estos países se prestan bastante a esos tipos de brujería donde suceden cosas inexplicables. Sí, probablemente hay muchas cosas que son muy difíciles de explicar. De hecho, pues en México hay la tradición de que se sacan Cadáveres. los restos de los familiares para limpiarlos y colocarlos en tumbas nuevas, ¿va? Cada cierta temporada. Igual que en Indonesia hacen lo mismo, ¿va? Sacan el cadáver y lo vuelven a asear y a limpiar y lo sacan creo que por una semana, algo así, y después lo vuelven a enterrar, ¿va? Entonces son tradiciones que son bien comunes en este tipo de fechas en estos países. Obviamente quizás aquí en Honduras y algunas partes de Centroamérica ese tipo de tradiciones se han ido perdiendo por la... ¿Vos tendrías valor de ir al cementerio en la noche? Fíjate que yo ya he andado algunas ocasiones a algunas cuestiones por cuestiones de trabajo, ¿no? Y en otras, como te cuento, yo de hecho viviendo dentro de el pueblo mayas cachiqueles, allá en la tradición es de que a las 3 de la mañana hay que estar en el cementerio haciendo las tumbas. Entonces es común que toda la familia están a esa hora, desde las 2, 3 de la mañana ya todo el mundo está en el cementerio haciendo trabajos de limpieza y hay que convivencia bien bonita, ¿va? Y yo viví ese tipo de experiencias y te quiero decir que cuando uno lo vive, mira, desde un aspecto cultural, no hay una cuestión de temor, ¿va? Porque uno normalmente sabe que va acompañado con alguien más, que va este tipo de... Pero ya quizás yendo uno solo por otro tipo de situaciones, no sé, había que pensarlo, ¿va? ¿Sabe cuál sería el objetivo de visitar un cementerio a medianoche, ¿va? ¿Y qué va a estar uno haciendo ahí, va? Sin embargo, pues como son lugares que en algún momento pues son sagrados o son paranormales, pues obviamente
situaciones bien complejas, ¿va? Y sabes de que muchas personas que han trabajado tal vez de guardias en cementerios, en los portones de los cementerios, han visto y han sufrido bastantes cosas paranormales. Correcto. Y nosotros hablamos una vez con un guardia que yo lo quiero traer acá al podcast, que él cuenta que tuvieron que pintarlo la nariz, le pintaron con cal blanca porque dice que el espíritu en la noche una vez le dijo de que tenía que pintarse la nariz y no quería quedar en las tumbas con los demás. Entonces él dice, yo me fui a la casa, le conté a mi esposa y mi esposa me dijo, pues ni modo, esto es tu trabajo y si vos querés salir de la duda, hacerlo. Pues dice que lo hizo y que parecía payaso en la calle, dice, con la nariz pintada de blanco. Llegó, se puso en el trabajo, él encendía el radio para no dormirse y hacía las rondas, pero esa noche no la quiso hacer y exactamente era el 2 de noviembre. Entonces dice de que no hizo la ronda, se quedó, pues se ha dormido, se durmió como media hora. Cuando se despertó, estaba escuchando que estaban pegándole así a una tumba desde abajo. Entonces dice, pucha, ya empezó esto, sería cierto lo que dijo el espíritu. Ya a saber qué es lo que va a pasar hoy. Pues dice que exactamente a las 3 de la mañana empiezan a rodar piedras por una cuesta que hay ahí del cementerio. No es el cementerio de aquí, sino que de una aldea. Pero dice de que como el camino donde pasa la gente es como bajada, entonces dice que empiezan a rodar un montón de piedras. Dice que ha llenado 7 costales de piedras de toda la noche y va a rodar piedras y va a rodar piedras. Y dice que al final él se paró y llamó a la esposa, nadie le contestaba, no le caían las llamadas. Entonces él dice, yo o me enloquezco o me muero esta noche. Entonces dice de que en lo que se dio la vuelta para irse, se cerraron los portones del cementerio, no se podía salir. Entonces dice de que se ha tenido que meter a una tumba a esperar que todo pasara y en la mañana lo que tuvo que hacer fue llenar los costales con las piedras, llenar los costales y llenó 7 costales. Entonces, yo me quedé, pucha, y dice que es comprobado. Le preguntamos a la esposa, dice la esposa que es cierto. Entonces yo quiero traerlo aquí para ver qué. Sí, es bien interesante. Yo escuché una vez ahí también en Guatemala una historia similar a esa. Pero esta era de una alma en pena. Esa se la escuché a uno también de los guardias del cementerio, de un pueblo que se llama Comalapa, Chimaltenango. Él nos comentaba que dice que una vez dice, él se encontró una niña llorando a las 6 de la tarde en el cementerio. Temprano. Temprano, 6 de la tarde. Entonces, él le preguntó a la niña que por qué lloraba. Y la niña le dijo, no, le dices que mi mamá se fue y me dijo que iba a volver por mí. Y no ha vuelto. Entonces dice que él estuvo haciéndole compañía un tiempito, ¿no? Pero lo raro que era que a las 12 de la noche la niña se metía dentro del cementerio. La cuestión es de que al siguiente día pasó lo mismo. Volvió a ver la misma niña. Entonces ya cuando él vio que la niña Eva ya era segundo día investigando con los demás compañeros y otras personas de que el día anterior habían enterrado a una niña como de 5 años, 4 años. Entonces lo primero que creyó que era eso, que era un espíritu que estaba en pena. La cosa es de que pasaron los días y pasaron los meses y la niña seguía apareciendo. Y él se acostumbró a ver el espíritu de la niña llorando. Se acostumbró ya por último. Se acostumbró, dice, porque la miraba todos los días llorando. Y siempre hacía el mismo trayecto. A las 6 de la noche comenzaba a llorar. Y a las 12 de la noche se regresaba a la tumba que tenía dentro del cementerio. El cementerio de Comalapa es similar al de acá. Está como en un cerro. Uh-huh. La cosa es de que pasados ciertos años, la niña dejó de aparecer. Entonces a él le intrigó mucho, porque como él la miraba todo ese tiempo, dice que ya se había acostumbrado tanto a la niña, que investigó al día siguiente que porque la niña ya no aparecía. Entonces comenzó a investigar sobre los familiares de la niña. Y casualmente se dio cuenta que la mamá había muerto. La mamá había muerto. Entonces él entendió de que ya el espíritu de la mamá había llegado por su hija, que era de aquella niña que tantos años había pasado esperando a su mamá. Fíjate que en cuestiones así de historias relacionadas a niños, sí se han encontrado bastante anécdotas aquí. Por ejemplo, un amigo una vez encontró a un niño llorando en la calle de acá, de Santa Rosa,
y se lo llevó a la policía con otro amigo. Se preocuparon porque estaba solo. Lo que pensamos fue que se pelearon los papás y lo dejaron botado o algo así. Sí. Entonces el niño andaba una cédula en la bolsa y lo llevaron a la policía y el niño sacó la cédula y sacó una cédula pero súper vieja, ¿va? Y no hallaban a quién llamar porque no sabían de dónde. Entonces los amigos dijeron, bueno, dejémoslo ahí, ahí va a aparecer. El día siguiente fueron a preguntar al policía y dice el policía, no me lo van a creer, le dice. Fíjense que nosotros iba a llamar, lo tuvimos ahí al niño. En un abrir y cerrar de ojos se desapareció el niño y de ahí nos llamaron al teléfono a nosotros y nos dijeron de que ya habían encontrado al niño. Entonces, ¿cómo supieron que era él? Dice, ¿quién fue el que llamó? Nadie sabe. Entonces, son historias. Esa historia a mí me encanta porque fue con hechos comprobados, ¿va? De que sí sucedió y que sí pasó. Pero es bien complicado cuando hablamos de cosas que suceden en la noche, ¿va? ¿Vos tendrías valor de jugar la Ouija? No. No. ¿Por qué? Bueno, de hecho, tú sabes que hay instrumentos que son prohibidos, ¿va? Porque este es en lugar de... En el caso de la Ouija y algún otro tipo de juegos, no es... la gente como por lo común comienza a jugarlo por curiosidad. Pero al final lo que hace es abrir portales hacia ese mundo desconocido donde vos atraes esos espíritus que te conté que están malditos y que obviamente pues al final lo que quieren es poseer tu cuerpo. Guan.